Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Tras la terrible muerte de Servio Tulio, comenzó el reinado de Lucio Tarquinio, llamado el Soberbio, el último rey de Roma. Con este programa ponemos punto y final a la historia de los reyes de Roma, la historia que nos han contado que fue la monarquía en Roma, y en futuros programas nos adentraremos en la República. Acompáñame en este último capítulo monárquico. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Roma a Eterna. Estamos en el año 523 a.C. y Lucio Tarquinio, nieto del rey Tarquinio Prisco, ascendía al trono de Roma tras el brutal asesinato de Servio Tulio y que pasó a la posteridad con el sobrenombre del Soberbio. Lo primero que te quiero explicar es ¿por qué del Soberbio? Bueno, sabemos del programa anterior que este hombre ya era un conspirador y un asesino, pero como siempre, cuando algo puede ir a peor, por supuesto que irá a peor. Tito Livio nos dice que el apelativo de Soberbio se lo ganó por sus acciones. La primera de ellas, negarle sepultura a su suegro, Servio Tulio. El objetivo del nuevo rey, de Lucio Tarquinio, era evitar a toda costa cualquier situación que pudiera derivar en un conflicto social, ya que la cosa estaba un poco calentita, y un funeral de estado en ese momento era lo último que necesitaba. Por ello, no permitió que se le tributara al rey Tulio ninguno de los honores acostumbrados a los reyes. Tuvo que ser su viuda quien, con unos pocos amigos, sacó por la noche el cuerpo de la ciudad como si se tratara de un criminal a escondidas y lo enterró, maldiciendo a su yerno y a su hija. Pero la viuda de Servio Tulio moriría al día siguiente. No se sabe la causa de la muerte de la viuda de Servio Tulio. Algunos dicen que se suicidó, otros dicen que la suicidaron. Veremos más adelante que se le acusa al propio Lucio Tarquinio de haber matado a su suegra. Sea como fuere, con la muerte de su suegra, Tarquinio se había librado de una figura de autoridad, una posible figura opositora muy potente. Como te puedes imaginar, el reinado del último Tarquinio empezó repleto de terror. Él era plenamente consciente de que se había hecho con el poder de manera ilegal, así que lo primero que hizo fue rodearse de guardaespaldas armados, al más puro estilo tirano griego, que le seguían a todas partes, hacían guardia donde él estuviera, y cuya misión era evitar que le hicieran a él lo que él le había hecho a su suegro, y empezó a cimentar su poder en base al miedo, todo lo contrario a lo que había hecho Servio Tulio. Una vez que se había rodeado de una guardia personal potente que garantizara su seguridad personal, el siguiente paso era enfrentarse a sus dos grandes enemigos, el Senado y el pueblo de Roma. Al Senado se lo ventiló sin ningún tipo de miramientos. Empezó a quitarse de en medio a senadores incómodos. Primero los opositores declarados. Una vez eliminados estos, empezó a eliminar a los que posiblemente en el futuro podrían ser un problema. Y una vez eliminados estos dos grupos, fue directamente a por los que poseían grandes fortunas con el único fin de quedarse con ellas. A estos senadores, para quitárselos de en medio, les acusó de toda una serie de delitos inventados, con especial predilección por la de conspiración contra el rey. Se presentaba la acusación ante el juez que, por casualidad, mira tú qué cosas tiene la vida, ese juez era el propio rey Tarquinio. Nos cuentan que él solo, sin asesores ni nada, instruía las causas que implicaban pena capital, y en sus manos estaba el ejecutar, desterrar o privar de sus bienes no solo a los sospechosos o a los que no veía con buenos ojos, sino a aquellos de los que quería adueñarse de su patrimonio. A unos condenaba a muerte, a otros al destierro, pero tanto a unos como a otros les quitaba sus bienes, de los que repartía una pequeña porción entre los acusadores, mientras que él se quedaba con la mayor parte.
a los que no podía inventarse ninguna falsa acusación, directamente los mandaba a asesinar. Los sacaba de sus casas en plena noche y a dormir, a degüello, sin tonterías. Con todo esto, Lucio Tarquinio el Soberbio desmanteló la gran mayoría del Senado. Se quedó el Senado vacío. Entre asesinatos y destierros, que nos hemos quedado sin senadores. No pasa nada. Lucio Tarquinio, por supuesto, elevó al rango senatorial a sus propios partidarios con el fin de rellenar las vacantes. Pero con truquito. Estos senadores nuevos no tenían derecho a ningún tipo de libertad de voto ni de voz. Estaban en las manos de Lucio Tarquinio. Tenían que cumplir sus instrucciones. Nos cuentan que estos senadores sabían que el futuro iba a ser bastante duro, pero no tenían poder para impedir las acciones del Soberbio. Es curioso cómo durante esta parte del relato vamos a contemplar la total inacción, la total pasividad, el dejarse hacer, primero del Senado y luego del pueblo. Es como si tuviera demasiado poder como para enfrentarse a él. Podemos establecer un paralelismo sin ningún tipo de problema entre lo que... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.